Bueno, creo que se escucha bien. Sí, vale. Bueno, primero, muchas gracias a los comisarios por darnos esta oportunidad, Bueno, nos sentimos como que nos hemos colado entre tanto bueno arquitecto con una instalación efímera que ni Jordi Bernardo pudo fotografiar cuando fue allí. Entonces, bueno, intentaremos explicarlo lo mejor posible, con un poco de nervios, pero bueno. Bueno, pues somos Juan Miguel Salgado y Alba y vamos a explicaros este proceso que fue tribuna pública, que se construyó en La Coruña y estuvo activa durante enero de 2019 y junio de 2019. En un encargo del ayuntamiento, que en 2 meses desde el encargo tuvimos que en 2 meses construirlo. Es decir, desde que se empezó a construir, la idea fue en 2 meses y luego la construcción en 4 días, más o menos. Bueno, para situarnos un poco, La Coruña, un poco el contexto y la situación actual de La Coruña. La Coruña nació en este promontorio de aquí, fue evolucionando y creciendo y ampliando este istmo, y ahora va evolucionando todo hacia el interior del territorio, en paralelo con su actividad portuaria y su puerto desde prácticamente su nacimiento hacia aquí, ¿no? Entonces, veis todos los metros cuadrados que ocupa el borde litoral, el puerto, ¿no? Esta es la lonja, por ejemplo. Esta zona ya está desafectada de uso portuario. Y actualmente la situación es que con la construcción del nuevo puerto de La Coruña en el Punta Langosteira, todo este terreno portuario se va a desafectar de aquí a 2060. Entonces, ante esta oportunidad, ante este momento, bueno, pues hay una inquietud política, social y de la ciudad en general, de qué se va a pasar, ¿no?, con todo este terreno. Actualmente, en los últimos años, se ha desafectado esta zona de aquí y ya no tiene uso. Antiguamente era el granel. Y bueno, ante esta situación, cuando se planteó ante esta situación tenemos un planteamiento de un punto físico, ¿no?, de participación, que un poquito más adelante os lo voy a comentar. Y la ubicación de esta instalación efímera fue, en relación al territorio, fue en este punto, que es una plaza vacía, de nueva construcción, que está al lado de la antigua fábrica de tabacos, actualmente audiencia provincial, restaurada como audiencia provincial en 2017. Y aunque se pensaron diferentes situaciones para esta instalación, la Plaza de María Pita, que es como la plaza mayor de La Coruña, y otras, pero que tenían más identidad, esta era una plaza pues nueva, un vacío que estaba sin conquistar, que lo más importante de esta plaza a lo mejor es lo que tiene al lado, que era la antigua fábrica y su memoria o su identidad, ¿no? Este es la antigua fábrica de tabacos, este es el perímetro del puerto, cerrado por temas de seguridad. Estos son los almacenes de la lonja, los bares de los pescadores, y esta es la lonja, ¿no? Esta es la plaza axial, así, esta es la zona más dura, que hay un jardín infantil, pero esta, bueno, pues quedó como un poco abandonada, y el tránsito mayor de esta zona es hacia aquí, ¿no? Vamos a ver. Un poco para poner en contexto y por qué se llamó también tribuna pública, ¿no? Bueno, esta es la plaza, dura, no hay árboles, no hay... Lo más importante que tiene es la antigua fábrica de tabacos, ¿no?, esa identidad que tenía en su momento. Y esta plaza se resolvió más como la cubierta de un parking, que es lo que tiene abajo, que como un espacio público. Entonces, ante este vacío y esa situación de límite con el puerto,
se decidió conquistar este espacio y darle una nueva actividad. Es un poco de contexto. La antigua fábrica de tabacos fue un punto muy importante en el siglo XIX como escenario de la primera huelga de mujeres en Galicia, as cigarreiras, como activador social de la zona, y que inspiró también a Emilia Pardo Bazán para su obra Tribuna, en el que narraba esta situación de manera naturalista, esta situación das cigarreiras. Y creemos, un poco hablándolo también con el comisario, que de algún modo inspiró a Juan de Nieves para darle nombre a esta instalación, Tribuna Pública, que iba a ser un activador social y de encuentro, ¿no? Hay estas cigarreiras gallegas emuladas en la Tribuna Pública. Es un poco de contexto para y el encargo viene de todo este punto de recuperación de la memoria, de saber qué se va a hacer en el puerto, en los terrenos portuarios, en ese punto de oportunidad que tenemos. Y a través del Ayuntamiento y de este comisario de arte y gestor cultural, Juan de Nieves, llega a nosotros después de un trabajo de investigación sobre un trabajo de investigación sobre la transformación del borde litoral de La Coruña, que se concentra en un documento que se llama Tecendo Litoral, que se puede consultar en Internet, en el que explican o contiene no solamente la historia de la evolución de la ciudad, sino también el momento actual, los diferentes planes que ha habido para esta zona y el posible futuro, ¿no? Transformaciones que se han hecho en otros puntos de Europa o del mundo, cuando el borde litoral queda, cuando esos terrenos portuarios quedan vacíos, ¿no? Entonces, desde este punto de investigación, desde este documento, se quiere llevar a la ciudadanía y quiere que la ciudadanía el ayuntamiento quiere que la ciudadanía se moje, ¿no? Se moje por el futuro del puerto y de la ciudad. Como habéis visto en el plano, en la foto, ocupa gran parte del territorio de la ciudad de La Coruña. Entonces llegan a nosotros queriendo llevar esta participación, esta intención de debate, ¿no? A través de la llamada a la participación y de generar un punto físico, un foro de participación ciudadana materializada en lo que después fue Tribuna Pública. Este foro tenía que dar cobijo, ¿no? Era crear una carpa sin ser una carpa, olvidándonos de la carpa blanca que ponen en los ayuntamientos para las Navidades. Teníamos que crear una cubierta en un espacio público en los meses de invierno, de lluvia, de ciclogénesis explosiva, de viento en La Coruña, pero dándole algo más que no fuese una carpa blanca, ¿no? Es decir, para nosotros se tradujo todo esto, es decir, iba a tener multiplicidad de usos, tenía que cobijar, y se tradujo en que para nosotros tenía que ser una cubierta, escapando de esa carpa, evidentemente, una cubierta que fuese desmontable, que no dejase huella en esa plaza, que no se podía fijar, que no generase residuos, que fuese fácil de montaje y utilización, y que fuese reutilizable. Porque en tan poco tiempo tampoco podíamos generar nosotros un sistema. Entonces pensamos también en los sistemas ya con los que convivimos, pues las estructuras metálicas de los andamios, y ahí empezamos a tener referencias propias y personales vividas, ¿no? y del propio lugar. Entre las referencias que tuvimos, estructuras de andamios como utilizó Carla Joasaba en el pabellón Barcelona, en el pabellón da Humanidad en Río de Janeiro en 2018, en el que utilizaba una gran malla espacial metálica
de andamios con rampas al aire libre que servían de conexión entre pequeños módulos cerrados de madera donde había pues eso, aulas, anfiteatro y otros usos. Las intervenciones y recreaciones de espacios con tejidos de Dojo Sum, por ejemplo, incluso el punto de las glorias de Peris y Toral, que estaban ayer por aquí, ese andamio, esa malla metálica también nos sirvió de inspiración, ¿no? De como referencia y sobre todo las redes, las propias redes, las estructuras, las cuerdas, las propias estructuras portuarias de la ciudad, estructuras en ocasiones livianas, algunas coloridas, con ese color amarillo que parece que no fue intencionado, pero que con el tiempo pues dijimos, ahí estaba el amarillo ¿no? de Tribuna. Y con esta percepción, del puerto, con este imaginario que teníamos vivido, ¿no? de otras experiencias y de otras arquitecturas, del propio lugar y de la propia arquitectura portuaria, pues intentamos vincular esta memoria a un espacio de encuentro pero que fuese permeable, un espacio de encuentro que cobijase diferentes usos, pero que fuese permeable a diferencia del puerto, que está vallado, ¿no? Y que tienes que pedir permiso para entrar a día de hoy por temas de seguridad, como decía antes. Entonces, desde ese punto, situamos la instalación en este punto central, con entrada, ¿no? Orientado de manera axial, siempre con telón de fondo el puerto, porque era uno de los grandes debates que ahí se iban a realizar en ese foro ciudadano. Y situando la instalación con una línea, con una presencia ligera, a la vez intencionadamente rotunda, que marcara un hito en el paisaje urbano, desde la sorpresa inicial siendo como un elemento extraño, llamativo y que invitase a entrar. Ahí. Esta es la primera foto que veis de Tribuna. Bueno, a lo mejor no teníamos esto en la cabeza en un principio, pero sí que teníamos ese momento de hito. Tenía que marcar un hito en ese paisaje urbano. Y después de todas estas premisas, de estas referencias y de esta conciencia o memoria portuaria, dijimos con los andamios, las telas, los tejidos, había que pensar una cubierta que acogiese multiplicidad de usos en los peores meses de invierno. Y desde esta sección que generó el proyecto, pensando por qué no llevamos la estructura fuera, toda la estructura fuera, y hacemos un vaciado interior en el cual haya posibilidad de usos, no haya interferencias de pilares, de nada, y una estructura que se podrá desmontar en un futuro. Y ahora pasa Juan a seguir explicando un poco cómo fue el proceso de construcción y la materialización desde esta sección generadora. Hola, buenos días. Bueno, esta sección ya es un poco, resume bastante bien el proyecto, como decía Alba, porque bueno, es una repetición de esta modulación de andamios. Simplemente estudiamos la tipología de andamio que nos ofrecía pues, una de las marcas de andamios y bueno, cogimos un módulo que nos encajase, que nos encajase mejor en dimensiones, ¿no? Este módulo en sección era un módulo de 2 metros de alto por 2,50 de ancho y en planta era de 2,50 por 2,50. Después había un aforo pensado, ¿no? Que estaba como solicitado por el encargo, ¿no? Que eran como para unas entre 100 y 200 personas, pero bueno, con las limitaciones de recursos y tal, pues se quedó en un espacio pues, para unas 100 personas, un espacio interior útil de
15 por 10 metros y que tenía una superficie construida mayor, pero bueno, era un espacio, esta superficie de módulos al exterior, en el perímetro, pues tiene como una función bastante importante, ¿no? Para nosotros era como, bueno, como una oportunidad, ¿no? Una manera de resolver la estructura, de crear como ese prisma, que es una malla espacial en la que, como dijo Alba, se practica este vaciado, y esa estructura perimetral, que aquí vemos más en detalle, en esta sección un poquito más ya trabajada, pues se conseguía ese vaciado gracias a esta especie de contrafuertes laterales que permitían pues soportar de alguna manera los empujes, ¿no? de la cubierta. Aunque bueno, es una estructura que funciona en 3 dimensiones y bueno, es una idealización, vamos. Entonces, esta parte también es importante porque en esa zona se colocaron los contrapesos, ¿no? Era una de las premisas, como comentaba Alba, de proyecto, ¿no? Que fuese que fuese totalmente desmontable y que no dejase huella en el lugar, entonces, una huella física. Entonces, pues no podíamos atornillarnos y la manera de fijarse al suelo pues era colocar estos contrapesos. Bueno, aquí también vemos la lámina de PVC transparente que se colocó, el toldo, tensado y ignífugo, con la iluminación al tresbolillo para reforzar la idea de volumen, para reforzar esa estructura. Y aquí ya vemos un poco el proceso de construcción con la estructura desnuda, ¿no? Bueno, esto ya nos decía mucho, ¿no? Nos gustaba, pero no funcionaba, ¿no? O sea, faltaba la carpa y la tela interior. Bueno, aquí se ven los contrapesos, que al principio, la verdad, bueno, en todo momento el comisario de arte, la verdad, que nos hizo el encargo, Juan de Nieves, confió plenamente en nosotros, o sea, estaba encantado con lo que le proponíamos, pero en el momento en el que se colocaron estos contrapesos, que parecía que estaban sacados del fondo del mar, o sea, tenían bolsas, basura, o sea, pues él no lo veía, o sea, hay que pintarlos de alguna manera, hay que esconderlos, o sea, bueno, nosotros tranquilo, que el proyecto hay que verlo acabado. Y bueno, hasta que vino un comisario de Madrid y dijo, uff, los contrapesos, me encanta, o sea, entonces ya empezó a verlo, ya le empezó a gustar un poquito más. Bueno, como comentaba, no tenía sentido, bueno, la estructura exterior, perdona, sí, sí, vale. Pues esto era es una sonometría que presentamos para presentar el proyecto, ¿no? Con la carpa interior, se resolvía con una entrada principal y 2 laterales. Aquí lo queríamos hacer más abierto, pero evidentemente por tema climático, por el viento, pues no podía ser en un espacio totalmente abierto, sino era imposible su uso. Incluso en estas puertas que al principio imaginamos abiertas, pues al final hubo que colocar una especie de puertas como de matadero o algo así para que el viento no circulase y solo hubiese un punto de entrada, ¿no? Bueno, después, otra de las partes importantes de la construcción del proyecto es la malla exterior, ¿no? Que es una malla de obra, muy bien decía Alba, amarilla. Se colocó en los módulos superiores de la estructura, de manera que, bueno, esa idea de seguir transmitiendo ligereza y que pareciese un volumen rotundo y como levitando. En la zona, bueno, para reforzar esa idea, en la zona inferior se colocó una malla tipo gallinero, una malla hexagonal, metálica, que tenía la función también de que la gente pues, no se metiese en la zona de los contrapesos ni se subiese a los andamios. Bueno, este es el patronaje que se hizo para ese toldo transparente. La verdad es que fue bastante sencillo, porque una vez que teníamos tomadas las decisiones sobre la modulación, todo iba encajando con bastante normalidad y sencillez. Después, la empresa que fabricó este toldo eran especialistas y con simplemente este plano yo creo que ya sabían perfectamente lo que tenían que hacer y aquí la verdad es que fue bastante sencillo.
Bueno, esto es un GIF del proceso de montaje. Creo que si le doy... No, a la flecha igual. Ah, sí, aquí el play, quizá. ¿A dónde le das para...? Ay. Uy, Bueno. uy, no. Uy, sí, aquí no Nos era. hemos liado. Sí, Perdón, nos hemos liado. No sé sí. qué es. Sí, necesitamos Sí, la ayuda de por Javier, favor. creo. No sé qué Sí, le yo dimos. no sé qué es. Le dimos... Sí. Perdón. Ya le tocamos a donde nos dijo que no le tocáramos. Sí, creo. justo. Ahí, ¿dónde está el vídeo? La tienes ahí en el medio casi. Ahí, perfecto. Ah, sí. Ahí yo creo. Ya Muchas está. gracias. Bueno, a ver si le damos otra vez. Ahí sí. Bueno, ahí se ve un poquito el proceso de montaje. Una de las cosas así como más interesantes fue pues el izado de ese toldo transparente que bueno, tenía la cosa especial de que tenían que utilizar como un cañón de aire bueno, como para izarlo, para que el material se dilatase y fuese más fácil de fijar a la estructura. Y una vez fijada, pues ese material le dejaban de aplicar el aire, enfriaba y se tensaba, o sea, cogía muchísima más tensión y quedaba, o sea, los de la empresa le llaman directamente cristal, o sea, quedaba totalmente plano. O sea, eso fue como una sorpresa para nosotros, porque muchas veces con estas cosas textiles y tal, que también está bien, o sea, quedan como, bueno, arrugas o se producen, pero en este caso era como desaparecía totalmente esa cubierta inclinada, ¿no? Entonces, prácticamente, bueno, coincidía evidentemente con la modulación de las diagonales de los andamios, porque se agarraban a estes, pero quedaba como un segundo plano, ¿no? esa cubierta interior. Después, otra de las cosas pues, es el reclamo, ¿no? Es como esta estructura de por sí, pues con algo de potencia, de escala, de altura en relación a los otros edificios, no más alto que la fábrica de tabacos, pero sí con su cierta presencia, evidentemente. Pues cogía más protagonismo con esta malla de obra, que a la vez que servía de reclamo, de atracción, como golosina, y también pues, tenía la función de parar ese primer empuje del viento, que podía perjudicar mucho a la lona que se colocó detrás, y también daba un poco de sombra. Bueno, esto ya es un poco más terminado desde la entrada, desde la plaza, aún sin la malla inferior, siempre con referencia de la fábrica de tabacos y del puerto de fondo, aún sin actividad. Bueno, el tema de las transparencias, que esto fue una cosa que desde el principio el Ayuntamiento y Juan de Nieves entendieron perfectamente, aunque eran piezas, es verdad que este toldo pues, transparente era más caro que el toldo blanco, pero era una idea principal, ¿no? Pues poder seguir viendo el contexto en el que estabas, ¿no? La fábrica de tabacos, el puerto y este juego de capas que se producía. Aquí se ven bueno, cómo se ancló tanto esa lámina de PVC como la malla de obra a la estructura, con cinchas, unas cuantas cinchas sí que se gastaron. Y después, bueno, estas entradas laterales que permitían el acceso fácil, pero bueno, también controlado por el tema del viento, sobre todo. Aquí es donde tuvimos que colocar las puertas estas. Y después, sí. Bueno, ahora voy a hablar un poco de los usos. Esto ya es la tribuna con uso. Bueno, sorpresas que no contábamos, reflejos que se producían en esas superficies inclinadas del toldo, pues, bueno, y el uso. Evidentemente aquí ya nosotros programábamos o teníamos pensados pues, varios usos, ¿no? Que fuera un espacio versátil, creíamos que podía ser así, siempre como telón de fondo veíamos que podía estar el puerto, ¿no? Porque los debates ya se iban
bueno, es muy literal, pero se iban a hacer debates sobre el puerto, eso ya lo sabíamos y tal, pues queríamos que el escenario siempre mirase hacia el puerto. Pero bueno, se llevaron a cabo todo tipo de actuaciones, debates políticos, manifestaciones, conferencias, exposiciones, conciertos, teatro. Pero bueno, los usos se centraban sobre todo en cuatro bloques fundamentales, que es el urbanismo, la ciencia y el medio ambiente, la acción cultural y la memoria. Bueno, esto ya es tribuna también con uso, con conciertos, debates. Y después la zona exterior, ¿no? que hablaba, sí, el perímetro que hablaba antes, que se fue llenando, o sea, que se fue llenando con intervenciones artísticas durante los 5 meses, pues era un espacio de intervención, ¿no? Iba como cambiando. El volumen general seguía siendo rotundo y permanente, bueno, durante esos 5 meses, pero ese espacio intermedio entre el interior y el exterior pues era una oportunidad pues, para albergar pues, todo tipo de intervenciones artísticas o de otro tipo. Más fotos del uso, de esas intervenciones, cómo se fue llenando ese perímetro, cómo se fue conquistando. Esto tampoco lo teníamos en cabeza, pero la verdad es que también... No sabíamos cómo iba a llegar a ser. Justo, y bueno, un poco los juegos de sombras que se producían dentro. Era invierno, entonces se agradecía que hiciese como un poco efecto invernadero y bueno, con unas mantitas y así, pues de noche se arreglaba para estar en los debates, sobre todo porque el uso principal de tribuna fue más bien nocturno, ¿no? Era invierno. Por semana, nocturno y bueno, tenía mucha importancia el tema de la iluminación, ¿no? O sea, sabías que estaba pasando algo allí, pues cuando tribuna se encendía, pues ya sabías que sucedía algo, ¿no? Entonces la gente como se iba acercando, uno se quedaba un poquito más lejos, otros se metían, bueno, era como un poco ese reclamo, ¿no? que se buscaba. Entonces era como bastante improvisado, ¿no? Esa participación, pues no estaba buscada, pero como la gente, como es una zona, como decía Alba, de tránsito, pues podía pararse y ver qué estaba sucediendo, ¿no? Que en un espacio, pues, de otra manera, o sea, cerrado, pues no hay esa oportunidad y esa es la oportunidad realmente de sacarlo fuera. Sí, quien tuviese un poco de vergüenza, pues se quedaba ahí fuera, pero lo veía desde la puerta o desde la malla transparente y bueno. Justo, en plan, ¿qué harán estos frikis aquí? Y bueno, esta es la actividad también que se veía desde fuera, ¿no? Pues esa función de reclamo. Vale. Y creo que, bueno, queremos terminar con una frase de... Sí. Nada, agradecer un poco al Ayuntamiento de La Coruña, sobre todo la confianza que mostró Juan de Nieves con todo este proceso, y intenso y corto, pero bueno, que nos está dando muchas alegrías. Y un poco, al ser efímero, también ves como los resultados, ¿no? Más pronto y hay ciertos comentarios. Juan de Nieves habla mucho mejor que nosotros. Y su resumen, cosas que dice como que Tribuna Pública constituyó también un espacio democrático, horizontal, para el cuidado y para la escucha, un parlamento público ajeno a los protocolos heredados. Y un poco esta frase que creo que deberíamos pensar en ella, que es hay que volver a apoderarse del espacio público, defenderlo e imaginarlo desde nuestros sentimientos de pertenencia y de respeto por su memoria. Por último, y así un poco más distendido, que espero que no sea muy estruendoso la música, os ponemos un vídeo del uso... Sí, vale. Bueno, es un minuto. Y ya. Muchas gracias.